plenas, ¿hoy día hay clases normales? ¿O ustedes tienen clases normales hoy día? ¿Virtuales? ¿Presenciales? Hoy en teoría no hay clases. Ay, 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 ay. Bien, chicos. Este es un tema que va a venir en el examen parcial y que de alguna manera yo quería compartirles. Era con respecto a aquí. Uy, ¿dónde está eso? Eso es. No, esto no es. Esto es. Para que puedan tener un poco más sintetizado las diapositivas del día de hoy. Ya. El día de hoy lo que yo quería compartirles era sobre el tema de la ejecución de sentencias contra un gobierno local y el embargo de las cuentas del Estado. Primeramente hay que tener en cuenta algo. Ustedes, para poder entender este tipo de normativa o este tipo de tema, siempre partimos de la idea de que todo es en función de la tutela cautelar, ¿no? Y sobre la base de eso, que implica, como una primera idea, nosotros podemos ubicar que la tutela cautelar busca asegurar o garantizar la eficacia del pronunciamiento de una sentencia. Y sabemos bien que la tutela cautelar busca no solamente, a ver si les pusiera una pregunta, busca solo asegurar cuestiones, pretensiones patrimoniales o también pretensiones extrapatrimoniales, como primera pregunta, para poder entender un poco también, de acuerdo a lo que usted me está respondiendo, ustedes también van a poder entender los casos. A ver, primera pregunta, ¿la tutela cautelar busca asegurar solo pretensiones patrimoniales o ambas, tanto patrimoniales y extrapatrimoniales? Yo entiendo que no hay ninguna diferenciación en realidad, o sea, ambas. Eh, si te refieres a que no hay ninguna diferenciación, las pretensiones serían las mismas. ¿O No, a qué no, te no, me refieres? refiero a que, o sea, no hay ninguna distinción específica de que las medidas cautelares solo se puedan hacer sobre una u otra, por lo que entiendo que en base a ello sería cualquiera de las dos, ¿no? Claro que cada una de las naturalezas va a implicar quizá formas distintas de cómo emplear ciertos tipos de medidas cautelares, ¿no? Ujú. Pero si el código no Pero, lo impide y en la práctica se da, entiendo que sí. ya, pero lo concreto es, podemos concluir que la tutela cautelar garantiza toda situación jurídica subjetiva, sea tanto patrimonial y extrapatrimonial, Correcto. ¿correcto? Sí. Ok. Eso era lo que quería escuchar. Nada más. Ya. Listo. Entonces, a lo que yo voy con esta primera idea es que podemos encontrar que de alguna manera no solamente se puede cautelar cuestiones patrimoniales, sino también extrapatrimoniales. Pero específicamente cuando uno acciona contra el Estado, en la mayoría, por no decir casi que siempre es la, por así decirlo, ¿cómo lo podría decir? Es lo que más usual o es lo mayoritario dentro de la práctica cuando se ejecuta contra el Estado, es que el Estado le debe plata, sean los proveedores, sean por laudos arbitrales, sean por bancos que inician acciones contra una cartera de crédito que les pueda haber dado a un gobierno regional, o sea, porque una empresa ha prestado un servicio y está ante el incumplimiento de la entidad, que puede ser el Ministerio de Educación, ¿no? No ha cumplido y se va al arbitraje y la empresa se le reconoce el pago de 2 millones de soles, producto de sus servicios, ¿no? De asesoría, consultoría u de otro tipo de servicios según la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Este tipo de créditos, valga la redundancia, en su mayoría son por cuestiones patrimoniales, por obligaciones de dar suma de dinero. ¿A qué voy con esto? Es rara vez en la cual nos encontremos, rara vez, no digo que no haya pasado y que tampoco se diga, en las cuales el Estado, como deudor frente al acreedor, que en su mayoría es un privado, podamos encontrar un tipo de obligación de hacer y de no hacer. O, en su caso, una obligación de dar, pero no de dar suma de dinero, sino de dar bien inmueble o dar bien inmueble. ¿Por qué uno podría preguntarse, pero José, no es que no se da? Sí se da, pero son pocos los casos.
No podríamos ubicar tal vez, podríamos ubicarlo tal vez en el caso de un leasing financiero, en la cual un leasing sí se da en la práctica entre privados, en la cual es en un leasing financiero tú das, ¿no? El banco le da a una persona para que se le arriende un determinado bien y lo paga, uno lo paga en cuotas teniendo su derecho de preferencia en la última cuota de adquirir ese bien mueble o bien inmueble, sea un carro o sea un bien, una casa. Es como quien dice, yo pago cada año hasta cierto tiempo, ¿no? Pago en cuotas, y siendo que la última cuota me dicen, ¿te lo quedas o no? Porque el leasing implica una especie de arrendamiento. Entonces, este tipo de cuestiones, cuando incumplen un leasing financiero, el acreedor, que en su mayoría es el banco, tiene una especie de derecho no solamente de cobrar las cuotas por pagar, o las cuotas que están dando por vencida todas las cuotas, sino también a que el bien materia de leasing se devuelva, sea esto una casa, ¿no? Por el cual o puede ser en todo caso un carro, que es la mayoría de veces en las cuales se utiliza el leasing financiero. Entonces, este tipo de cuestiones implica que una obligación de dar su dinero venga acompañado con una obligación de dar bien mueble o bien inmueble, y con lo cual uno podría decir, Josué, entonces sí se podría dar en la práctica, pero habría que ver si el Estado se compromete a un leasing financiero con un privado, porque hubo otros supuestos en los cuales obviamente el Estado tenga que entregar un determinado bien mueble a un privado, lo cual sería algo raro porque no estamos en un supuesto de expropiación, ¿no? U otro tipo de supuesto de esas cuestiones, ¿no? Que ese es otra lógica, y también es un intercambio de posiciones. Pero lo concreto, lo que yo quiero que ustedes puedan entender, chicos, es que en la mayoría de casos en los cuales se ejecuta sentencias contra el Estado, son por obligaciones de dar suma de dinero. Con lo cual vendría a la mente la siguiente pregunta: si son entonces todas las obligaciones dar suma de dinero, ¿cuál sería la medida más adecuada dentro del menú de la tutela cautelar? ¿Cuál sería la medida más adecuada para atacar el patrimonio del Estado? A, el embargo y sus modalidades. C, el secuestro. D, una medida de innovar. O D, una medida de no innovar. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Si asumimos de que la mayoría de deudas del Estado son sobre la base de cuestiones que son de dinero, ¿cuál sería de alguna manera la principal medida cautelar, por no decir la más recurrente? La del embargo. La del embargo, correcto, la del embargo. El embargo, pero ¿será cualquier tipo de embargo? ¿Tú qué crees? ¿Será cualquier tipo de embargo o será un tipo especial de embargo? Será un tipo especial de embargo, porque sabemos que el embargo tiene varias modalidades. El embargo en forma de retención, el embargo que sobre cuentas, el embargo en forma de inscripción sobre que es un bien inmueble, ¿no? Y otros tipos que podemos encontrar dentro del menú cautelar. Y ahí hay que hacer otro tope, porque cuando nosotros estamos hablando de afectación de bienes que se van a ser embargados por el Estado, se entiende de que los bienes del Estado dentro de su patrimonio van a partir de dos clasificaciones, según lo que dice la Constitución. Hay bienes de dominio público y hay bienes de dominio privado. Algunos lo asocian con el uso privado y el uso público. Más que todo, los bienes de dominio público son aquellos que están afectos para el servicio u uso público, válgase la redundancia. Todas las sedes de los ministerios, todas las sedes principales de las municipalidades, todas las sedes de la RENIEC, que si bien es cierto, pueden ser alquiladas, forman parte de alguna manera del dominio, porque están destinadas al uso público. Ahora bien, ahí hay que hacer otra tingencia que ya lo vamos a ver en las resoluciones que vamos a desarrollar el día de hoy. Cuando uno habla de que un bien está determinado para el uso público, hay que tener en cuenta que el bien, recordemos que dentro de los bienes del Estado, dentro de su patrimonio, que pueden ser objeto de embargo, podemos encontrar que el Estado, sea municipalidad, sea una entidad, tiene una cuenta por cobrar, y eso también es en función al tipo de embargo que se va a atacar. Porque, Josué, tú dirás, si dentro sabemos que va a atacarse por el embargo, no sé si me siguen, me atacan por el embargo, vamos a saber que se va a atacar el embargo, va a ser el embargo, pero una de sus modalidades, que puede ser
inscripción sobre un bien inmueble del Estado o sobre un bien inmueble del Estado o un embargo en forma de retención sobre cuentas del Estado. Pero la pregunta es, Josué, ¿qué se afecta más o qué se puede permitir más? Porque si se va a atacar un bien del patrimonio del Estado, hay que determinar su naturaleza, hay que determinar si está determinado a un uso público y a un uso privado. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque uno podría decir, Josué, ¿cuál es lo más lógico o lo más fácil que de alguna manera yo como ejecutante privado puedo, uno, saber cuál es la naturaleza del bien del patrimonio, porque me voy a estar afecto a que si ese bien inmueble o ese carro o esa casa forma parte de un uso público o un uso privado? ¿Cuál es lo más certero si yo hablo que podría de alguna manera estar un poco más dividido o podría verse una línea más tangencial o una línea más clara de que sea o no de un uso público o un uso privado? Es el tema de las cuentas del Estado. Y eso también es otro tema importante. Cuando nosotros hablamos de las cuentas del Estado, entiéndase embargo en forma de retención es lo que se va a afectar. Estas cuentas no todas van a estar afectadas en el uso público o para el uso público. Algunas van a estar afectadas para el uso privado. Es muy importante que tengan en cuenta eso. Y dos, porque obviamente el ejecutante, yo les pregunto, si yo embargo una cuenta, el cobro va a ser de manera inmediata como un embargo en forma de inscripción, ¿verdadero o falso? A ver, póngase a pensar. Cuando yo ya estoy en ejecución, embargo, recuerdo. Y recuerden aún más, chicos, que los embargos, como medida preventiva, como medida antes de que se tenga una sentencia firme, por aquí estamos hablando de ejecuciones de sentencia, pero igual es una medida que funge desde el sistema cautelar. Una cosa es una medida cuando estamos antes de que se determine, la sentencia quede consentida, firme y ejecutoriada, y otra cosa es cuando la medida cautelar ya se vuelve una medida ejecutiva y se expide en la parte de la ejecución. Mi pregunta es, ustedes como abogados, ¿cuál es lo más fácil de cobrar? ¿Una medida, un embargo en forma de retención, un embargo en forma de inscripción? A ver, no sé qué ustedes opinan. A ver, quiero escucharlos. Aquí tienen que equivocarse, no en el examen. ¿Cuál es más fácil de cobrar? ¿Algo que ha obtenido mediante embargo en forma de retención o un embargo en forma de inscripción? A ver, voy a empezar a preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre un embargo en forma de inscripción y un embargo en forma de retención? Según lo que acabo de decir. Eso también puede venir como pregunta. Chicos, son cuestiones básicas. ¿Cuál es la diferencia? Si la semejanza les ayuda. Ambos buscan asegurar la pretensión patrimonial, valga la redundancia, de dinero. Pero la otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre ellas? ¿Nadie? Chicos, si estamos cerca del parcial y nadie sabe esa diferencia, no les estoy pidiendo un caso, les estoy pidiendo algo que es, y eso les puede ayudar a una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un embargo en forma de inscripción y un embargo en forma de retención? ¿Cuál es la diferencia? Nadie. José Armando, Diego Viernes, Ariana Vázquez, Elizabeth Rodríguez. Creo, a ver, en forma de inscripción busca la publicidad de la pretensión que está alegando en, en el proceso cautelar. Y Ajá, el otro, que es en forma, embargo en forma de retenciones, que tras retener las cuentas, estas tengan que ser cobradas por parte del que pretende. ya. Podríamos concordar, José Martínez, que el objeto de afectación es distinto o es igual. El objeto, no el fin, el objeto de afectación es distinto o igual. Diría que es igual. Creo que El es igual. objeto de afectación es igual.
En el embargo en forma de retención, ¿qué estás afectando? No, claro, no, son distintos, son distintos. Pero la finalidad, coincidimos, la finalidad Es es la satisfacer la misma. pretensión. Sí, satisfacer la Exacto, pretensión. exacto, eso quiero. Como ha dicho José, cuando uno afecta un embargo en forma de retención, como dice el Código Procesal Civil, el Código Procesal afecta las cuentas que forman parte del patrimonio de una persona o del Estado. Mientras un embargo en forma de retención afecta a un bien inmueble, que también puede ser un bien mueble, ¿no? Que forma parte del patrimonio del Estado o en su caso de una persona particular. Pero son distintos bienes del patrimonio, del universo del patrimonio universal, como dicen algunos. Entonces es muy diferente, pero la finalidad es la misma, satisfacer una pretensión de dinero. Pero mi otra pregunta era, ¿cuál es más fácil cobrar si a uno de esos embargó? ¿Cuál es más fácil cobrar? El de cuentas, me imagino. El de ¿Cuántos? cuentas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el embargo en forma de inscripción? No ¿Se puede cobrar impide de la manera inmediata? venta, no impide la venta ni el cambio, y aparte la inscripción pudo haber sido después de un embargo anterior. Pudo haber ya habido inscripciones previas, No tiene nada incluso. que ver eso mucho. No, ¿Por qué no, es más difícil? ¿Por qué es más difícil cobrar? No digo imposible, porque se va a cobrar. ¿Por qué es más difícil y largo cobrar un embargo en forma de retención que un embargo en forma de inscripción? Porque el de inscripción todavía se tiene que subastar el bien para poder recibir el cobro. Exacto, tiene que llevarse a qué? A remate, tiene que tasarse el Remate. bien, se llevar a remate, esperar que haya primera, segunda convocatoria, y si aún así se frustra, luego se adjudica si es que quiere también, ¿no? Se adjudica el esto. ¿Ya? Entonces vamos a ver que la manera más rápida, ustedes tienen que pensar como abogados, cuando se presente un caso, y digan, abogado, ¿qué tenemos? Tenemos cuentas y tenemos bienes inmuebles. ¿Cuál es más fácil de cobrar? Por el momento vamos a ir sobre lo que sabemos que tenemos más rápido para agarrar carne, que es el embargo en forma de retención. Porque obviamente ustedes como abogados se van a presentar en casos en los cuales tienen que cobrar 1 millón de soles, como me ha pasado a mí cuando he estado en el privado, y donde el pata tenía 500.000 soles en cuentas y también tenía otros 500.000 soles, bueno, un poco más en bienes. La pregunta es, ¿qué puedo ir agarrando para ir agarrando la carne? Porque obviamente luego esto genera capitales, intereses, ¿no? Esas cuestiones. Yo como abogado tengo que agarrar, si bien es cierto, tengo que agarrar todo el patrimonio para satisfacer la deuda, capital, intereses y gastos y los honorarios de abogado, pero también tengo que ir sobre lo que tengo más certero, porque no vaya a ser que después el pata no solamente disponga de sus cuentas, sino que empiece a transferir esos bienes y me tenga que ver inmerso en acciones paulianas y pierde el tiempo. Yo como abogado tengo que presentarle cuáles son las estrategias más rápidas y efectivas para mi cliente. En ese caso, obviamente, el embargo en forma de retención es una de las medidas más rápidas porque es cobrar dinero líquido, más aún si ya estás en una ejecución de sentencia. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta no solamente las ideas jurídicas bases, sino también ustedes en los casos que se les va a pedir, también se les tienen que ubicar todos los bienes de acuerdo a los datos, los hechos del caso, para que ustedes puedan identificar y discriminar cuáles son las medidas más adecuadas para los bienes del patrimonio del universo que tiene cada ejecutado en el caso que se les presente en el examen parcial. ¿Ya? Es muy importante que puedan entender esa lógica que de alguna manera la doctora presenta. Cuando nosotros hablamos de la ejecución de sentencias y el embargo de cuentas del Estado, hay que tener en cuenta una premisa muy importante también, que es el artículo 46 o ex 47 de la ley 27584, que es sobre el proceso contencioso administrativo del pago de deudas. Este pago no es inmediato, ya en los casos este pago no es inmediato, ¿ya? Para eso voy a mostrar mi speech. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna consulta, chicos? Vamos a mostrar. Un ratito, vamos a mostrar la ley. Ya, vamos un ratito a mi pantalla. Compartir pantalla completa. Ya, ya. ¿Pueden ver la ley? ¿Pueden ver la ley? Sí, ¿no?
Sí, sí se ve. Ya. ¿Ah? ¿Qué pasó? Ya. Ah, acá está. Ya. Esta es el artículo 42, perdón, que habla sobre la ley, sobre la forma en que se pagan los bienes del Estado. Porque uno, cuando lee el artículo 1, inciso 1 del 648 de los bienes inembargables, luego se precisó que sí se pueden embargar los bienes del Estado, pero aquellos que son para de dominio o uso privado, o no tienen un uso público, por descarte. Recuerden algo, chicos, eso también se me ha pasado a decirles. Cuando nosotros hablamos de materia cautelar y de embargo, hay otra regla jurídica no escrita, así como nosotros tratamos de entender, en las cuales debemos de entender algo. Todo, todo, toda, todo bien del deudor es embargable como regla general. ¿Y cuál será la excepción? Las excepciones serán lo que la ley establece, salvo lo que la ley establece en el artículo 648. Todo bien se puede embargar. No es que la regla sea nada se puede embargar y solo se embargará lo que no dice el 648. No. La ley es, otra ley no escrita, es que todo bien del patrimonio del deudor se puede embargar, salvo lo que la ley disponga, en este caso, para nuestro ordenamiento, en el 648. ¿No? Hay que tener en cuenta que toda norma puede ser general, pero no toda norma es absoluta. En este caso establece un marco de excepción. Y eso es lo que es muy importante ustedes de tener en cuenta, porque en el 648, este inciso 1 dijo, en su principio son bienes inalienables los bienes del Estado, lo cual fue declarado inconstitucional, porque luego dice, sí pueden embargarse los bienes del Estado, claro, dice, no, son bienes inembargables, los bienes del Estado, punto. Las resoluciones judiciales o administrativas consentidas o ejecutoriadas, como los casos que voy a traer ahora, que disponga el pago de obligaciones a cargo del Estado, entre paréntesis, léase, en su mayoría obligaciones de dar suma de dinero, solo serán atendidas con las partidas previamente presupuestadas del sector al que corresponde, precisando que subsiste la vigencia del artículo 73, según el cual son inembargables los bienes del Estado de dominio público e infundada en todo lo que demás contiene. O sea, ¿son inembargables los bienes del dominio del Estado público? Sí. ¿Del dominio privado? No. Por interpretando a contrario. Volvamos a repetir que esta norma de bienes inembargables es una norma de excepción frente a la regla general que establece que todo bien es embargable. A pesar de que el Código Procesal Civil no lo diga, si ustedes se dan cuenta dentro del sistema, ¿ya? Y esta norma también peca también de un error. Esta norma peca de que solamente se está dirigiendo a cuestiones patrimoniales. O sea, puede afectar todo el patrimonio salvo las excepciones. Pero yo les pregunto, esta norma, que parte de la lógica de que se está queriendo satisfacer una pretensión de dinero, solo se detendrá ante este tipo de supuestos. Pero ¿qué pasa cuando las pretensiones son extrapatrimoniales, que no tienen nada que ver con dinero, con la afectación del derecho al honor, y que de alguna manera a una persona que le digan ya no puedes vender tus libros que hablan sobre el aceñito en el caso, también le limita su derecho a la libertad de trabajo, ¿no? O sea, está bien, puede haber una posible afectación al honor de una persona por la venta de un libro, pero esa persona solamente se dedica a vender esas cuestiones. No se mide el grado de repercusión, tal vez económica de manera directa, o de un derecho fundamental que pueda haberse vulnerado también, ¿no? Que uno puede decir, pero José, tiene que soportar porque puede vulnerar el honor del aceñito, ¿no? Como el caso que pasó con el aceñito con Montesinos. Pero no se pone a sopesar otras situaciones extrapatrimoniales. O sea, esta norma del 648, que también es otra idea que quiero que llegar, parte de la idea de premisa de salvaguardar una pretensión de dinero, pero respetándose ciertas condiciones. Pero en la lógica de una pretensión de dinero, que es lo usual, que es la mayoría de pretensiones que se ejecutan en ese país. Pero no se pone a pensar en situaciones extrapatrimoniales. Si podríamos hablar de situaciones que no pueden ser embargables en materia extrapatrimonial, ¿no? No se pone en ese supuesto. Ya, pero eso ya es algo del legislador. Solo lo noto ahí, lo dejo ahí. ¿Ya? Bien.
A lo que yo voy también iba, era de que esta situación es una norma de excepción, siempre la regla general es que todo bien se puede embargar. Ahora bien, esta norma, para nosotros poder entender, Josué, la lógica es cuando un privado se enfrenta con otro privado y ya se ejecuta la sentencia, no es que haya una especie en principio de demora, salvo la propia demora del ejecutado, ¿no? Que pueda vender sus bienes, ¿no? Pero la lógica es que se ejecuta de inmediato. La pregunta es, ¿en la ejecución contra bienes del Estado o contra el Estado se ejecuta, entre comillas, de manera inmediata? No, no es así. Para nosotros, poder hablar de una específicamente ejecución forzada, cuando ya se tiene una sentencia y se quiere, el Estado no es que de frente yo pueda embargar, porque recordemos otra idea, premisa base. Yo no puedo interponer antes de que se emite una sentencia firme, consentida, yo no puedo interponer medidas cautelares. Solo las podría hacer una vez que se quede una sentencia firme, consentida y ejecutorial. Y eso está en el 613. Espérate. Yeah. Ajá. 616. No proceden medidas cautelares para ejecución forzada contra los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, los órganos constitucionales autónomos, los poderes, o sea, prácticamente casi todas las entidades del Estado y las universidades. ¿Ya? Dice, no procede, con lo cual me está queriendo decir que sí podría proceder otro tipo de pretensiones que no están en el marco del dinero, que pueden ser pretensiones de innovar y no innovar. ¿Ya? O sea, a eso quiero decir. ¿Por qué? Porque el tema del dinero obviamente puede afectar la sostenibilidad, la logística, el camino de la marcha, ¿no? La marcha financiera, la marcha del día a día de la entidad. Tiene fines más loables, no solamente de fines meramente económicos. Dice, tampoco proceden contra bienes de particulares asignados a servicios públicos indispensables que presten los gobiernos referidos en el párrafo anterior, cuando su ejecución afecte a su normal desenvolvimiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si acá tengo una sede del Poder Judicial, de alguna manera de ser el Poder Judicial, ¿ya? El Poder Judicial, que la están arrendando? ¿Qué pasa si esa persona que está dando en arrendamiento tiene un juicio, un pleito con un tercero, con un banco y ejecuta? El banco podrá ejecutar la garantía, podrá poner ver en venta, podrá afectar un bien que está siendo alquilado a al Poder Judicial. Según esta lógica del 616 no se podría, ni contra ningún bien que de alguna manera podría ser afecto como en arrendamiento, en comodato, en uso, cualquier tipo de derecho o afectación de un derecho real menor que podría de alguna manera verse perjudicado la prestación de un servicio público. Y muchas veces pasa, el Poder Judicial siempre arrienda los lugares donde está, son arrendados, no son propios, no son suyos, son arrendados. Por ejemplo, la sede civil permanente Basadre, los juzgados es una sede arrendada. ¿Qué pasa si el dueño de ese lugar tiene un pleito, lo está hipotecando al Banco Interamericano Financiero? ¿Lo podrá ejecutar? No podrá ejecutar las zonas donde se está desarrollando el servicio público en principio, ¿no? Salvo que se subindependizado, ya es una cuestión de que no es materia de entrar mucho acá, pero la idea es importante de que estos son casos especiales de improcedencia, que es muy importante tenerlo en cuenta. Y bien, volviendo a lo que yo quería indicarles, este procedimiento pasa por cuatro etapas. Uno se puede preguntar, Josué, si el Estado, si bien es cierto, ya tengo mi sentencia y quiero ejecutarla, ¿es que ya puedo entrar a la ejecución forzada, ya puedo embargar de frente? No. Tiene que de alguna manera prácticamente pasar casi medio año en mi práctica, como ha pasado a mí, para yo poder recién pedir el embargo. Pero esto parte de la idea de que del Estado se niega a pagar. ¿Por qué? Porque en el procedimiento previsto en el artículo 42 del esto dice, ¿cómo se paga, no? Donde dice, las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma dinera serán atendidas única y exclusivamente por el periodo presupuestario donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del titular del pliego, y su cumplimiento será de acuerdo a los procedimientos que a continuación se señalen. Primero, la Oficina General de Administración en la que haga sus veces de pliego requerido deberá proceder conforme al mandato judicial y dentro del marco legal de las leyes de presupuesto, o sea, programar el pago. En el caso que para el cumplimiento de la sentencia el financiamiento ordenado numeral resulte insuficiente, o sea, no se pueda pagar ese año,
El titular, previa evaluación y precisión de las metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones presupuestarias en los 15 días notificadas, hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente. Luego, o sea, tiene que coordinar internamente si se puede priorizar el pago o no. De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento expresando numerales precedentes, los pliegos presupuestarios bajo responsabilidad del titular del pliego mediante comunicación escrita de la Oficina General de Administración harán de conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de atender tales sentencias en el ejercicio presupuestario siguiente, o sea, al año siguiente, no en ese año. Para lo cual se debería señalar hasta el 3% de la asignación presupuestal que responde al pliego por la fuente de recursos ordinarios. El Ministerio de Economía y Finanzas, según sea el caso, calculará el 3% referido, deduciendo el valor correspondiente de la asignación para el pago de los servicios de la deuda pública, la reserva de contingencia y las obligaciones laborales o previsionales. Transcurridos, escuchen, que es lo más importante, o sea, son 3 pasos. Si aún así, después de presupuestar y decir que estamos presupuestando y todas esas cosas, dice, transcurridos de 6 meses de la notificación judicial, sin haberse iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a algunos de los procedimientos establecidos en el 42.1, 42.2 y 42.3, se podrá dar inicio al proceso de inicio de ejecución de resoluciones judiciales y siguientes del Código Procesal Civil no podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público conforme al artículo 73 de la Constitución Pública. O sea, da carta cabal a que se pueda iniciar la ejecución 6 meses después, dice, desde que se ha incoado al pago, desde que hay un mandato de ejecución ya firme y consentido. Se entiende que en estos 6 meses la oficina de la administración tiene que estar informando sobre si está programando el pago en ese año o el próximo. Es muy importante tenerlo en cuenta. Si no lo hace, si de alguna manera no se compromete, o mejor dicho, no efectiviza ningún pago, ¿ya? Porque ahí la norma es clara, dice iniciarse el pago, no es que me comprometo solamente a decir te lo voy a pagar, sino que debe haber un pago, un cronograma de pagos, porque no todas las entidades tienen el sostén financiero, la espalda financiero para pagar ciertas deudas. Por ejemplo, yo en mi caso, que me enfrenté al Ministerio de Educación, cuando vimos con una empresa contra el Ministerio de Educación por el pago de un laudo, que se emitió en el 2020, y la ejecución lo iniciamos en el 2021. Y en el 2023, a finales del 2023, emitieron el depósito de consignación. Miren, 2018 se inició el laudo, se inició el arbitraje. 2020 se expidió el arbitraje. En el entretanto, el Ministerio de Educación interpuso recurso de anulación y en el 2022 se declaró infundado el recurso de anulación. Un año antes de que se declare infundado, nosotros a la par habríamos iniciado nuestro proceso de ejecución del laudo, y recién a finales del 2023 es que el Ministerio de Educación, después de habernos paseado tanto y decir ya programamos, ordena dispone el depósito de consignación, el cual sale con fecha a fines de ese año y el cual se pone a conocimiento del juzgado en el primer semestre del 2024 y después en el segundo semestre del 2024 ya se hace efectivo ese pago del capital. Pero obviamente ahí se tenía que descontar los intereses que se habían generado desde que el laudo pues ya había sido consentido en su plenitud. No, ahorita yo ya no estoy en ese lugar, pero ahorita sé que ya están en cobro de intereses y capitales, ¿no? Cobro de intereses, ¿no? Y gastos. Entonces, para que vean que sí se demora. Y obviamente el Ministerio de Educación, entiendo que ha seguido contratando con esta empresa, por eso también es que le paga. Hay otras situaciones en las cuales son personas particulares que se enfrentan al Estado y que tienen años y años y que le pagan, pero como gotita, porque son deudas ingentes, o sea, son deudas astronómicas, ¿no? O también son empresas que de alguna manera tienen un presupuesto muy reducido, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta este procedimiento. Este procedimiento tal como está acá, está en esta diapositiva que les estoy compartiendo, ¿no? Dice que lo plantea en 4 plazos, ¿no? El primero que es el pago con presupuesto asignado, luego la modificación presupuestaria, y luego de modificar el presupuesto, se establece el compromiso de atención plurianual, ¿no? Y luego tal vez de alguna manera, si antes no se incumple, la ejecución forzada. Ahora, un dato no menor, ya para ir cerrando esta primera parte general de esta serie de 4 pasos, es que uno se pone, Josué, ¿y cómo los sujetos, cómo las entidades públicas, ya,
cómo las entidades públicas tienen criterios de priorización. ¿A quién le pagan primero? ¿A quién le pagan último? Tienen en cuenta el criterio, ¿qué criterio tienen? La deuda más antigua, una deuda laboral, recuerden cuál es la prelación de los créditos, ¿no? Primero se pagan las deudas laborales, luego las alimenticias, ¿ya? Bien. Esta ley, quiero que vean esta ley, la ley, ¿no? La ley, a ver, quiero que vean esta ley para que ustedes puedan entender el marco legal en la cual se desarrolla esto. Es la ley 30317. Ajá, este es. ¿Cuáles son los criterios? En el artículo 2.1 de la ley 230.137 establece la serie de criterios. Primero, se pagan las deudas. Bueno, este nivel de criterio es prácticamente una copia y pega del artículo 32 de la Ley General Concursal, que establece la ley de pagos, ¿no? Por ahí idas y venidas, porque obviamente el Estado no le debe alimentos a las personas. Bueno, alimentos entre comillas, si queremos transportarlo para las personas víctimas del terrorismo, víctimas de la violación de derechos humanos por el Estado, ¿no? Primero, materia laboral. Segundo, materia previsional. Tercero, víctimas en actos de defensa del Estado por violaciones de derechos humanos. Cuatro, otras deudas de carácter social. Y cinco, de manera residual, deudas no comprendidas en los numerales precedentes. Yo les pregunto, mi deuda de ejecuciones de laudo, de venidas de contrataciones del Estado, ¿dónde estarían? ¿En qué inciso estarían? ¿Estarían en este inciso? ¿Sí o no, chicos? ¿Qué opino? Estarían en último rango, ¿sí o no? ¿No? Entonces uno se puede empezar. Entonces, Josué, ¿tu deuda cómo salió? Porque si tu deuda está en último rango, ya ese es uno de los criterios, ¿no? Se entiende de que obviamente mi deuda ya debería haber estado presupuestada inclusive desde que se emitió ese laudo, aunque los procuradores públicos tienen la misión de anular todo hasta el último a pagar, ¿no? Esa es su misión, ¿no? Ya. Luego establece, en los casos numerales 1, 2, 3 y 4, el pago de acreedores mayores de 65 años y o enfermedad avanzada, mira, acreditada por especialistas mediante un informe suscrito, se priorizará, pues, ¿no? Claro. Se prioriza el pago a personas mayores de 65 años. Cada pliego adopta los criterios para determinar una prioridad, la fecha de identificación, edad de los acreedores y los montos de la obligación en ese orden. Asimismo, luego efectuado, se priorizará a los acreedores individuales cuyo saldo sea menor, o sea, un saldo pequeño. Luego los acreedores cuyo saldo sea mayor y hasta 10, y posteriormente a los que sean, ¿no? O sea, primero se paga a los pequeños, a los que tienen poco monto, y luego y por último se paga a los que tienen mayores montos, ¿no? Entonces es muy importante cómo se establece la distribución de pagos de acuerdo a los criterios. No es que yo pago primero los grandes y yo pago luego los chicos. Pago primero los chicos y luego pago los grandes, ¿no? Y dice, las acreencias superiores de las 50 son pagadas proporcionalmente al saldo disponible y la orden de prioridad antes señalado. ¿Ya? Entonces, este es de alguna manera. Y otro, que esto es otro artículo muy importante, reporte periódico a la instancia judicial. Todo pago realizado por las entidades en virtud de sentencias judiciales firmes es reportado por la Oficina General de Administración del Pliego o la que haga sus veces el procurador, reportando periódicamente a la instancia a cargo a fin de actualizar las liquidaciones de deuda correspondiente. El procurador comunica a la Oficina General de Administración o la que haga su vez la actualización de deuda realizada por la instancia judicial a cargo con la finalidad de evitar pagos en exceso. Dichas obligaciones, no es una facultad, es algo que es obligatorio por parte del procurador por el proceso judicial con respecto al tema del pliego. ¿Ya? Publíquese por orden institucional los pliegos por supuesto de entidades públicas de nuestras entidades, ¿no? Ya, listo. Y ya, y esto tiene su reglamento, que es muy importante verlo también, donde habla un poco más detallado sobre el tema de cómo se establece el tema de las prioridades de pagos. Y ahí empieza a definir, ¿no? Los tipos de deudas, otras deudas de carácter social, ¿no? Deudas no comprendidas, habla, ¿no? Y que cuenten con sentencia considerada cosa juzgada. Este punto 6 estaría mi deuda, bueno, la deuda que yo veía, ¿no?
y luego los tipos de sentencia, el pago de los acreedores, los procedimientos de priorización. Yo, por ejemplo, ¿en qué grupo estaba? Estaba en el grupo 5, ¿no? En el grupo 5 estaba acá, si hablamos del grupo 5. Luego, obviamente, veía, ¿no? De alguna manera yo utilizaba, bueno, no estaba supranacional e internacional, y así. Esto es lo que yo utilicé en su momento, esta norma, hace tiempo, ya hace 2 años, cuando me tocó ver este tema ante el juzgado. Bien, hecho este marco, que de manera muy rápida, le voy a hablar de 2 casos, ya para ir cerrando, de alguna manera, sobre esto. ¿Ya? Primero, el primer caso que yo tuve fue en el caso de Callao, es otro caso que tuve, caso de la Municipalidad de Callao, que no inició conmigo, porque este proceso inició en el año 2008. ¿Qué es lo más importante de este caso? Este caso, eh, cuando pasó, obviamente por, ¿cómo se llama? Ya ejecución, porque fue el Banco de Comercio fue contra la Municipalidad de Callao. El Banco de Comercio le había dado una línea de crédito, unos pagarés en el año 2006, y este no le había hecho no se lo había pagado, y obviamente esto generó una deuda que obviamente el Banco de Comercio litigó para que se le pague. En el año 2011 quedó firme y consentida la deuda, y esto fue por 4 millones de soles en su momento. ¿Ya? Obviamente porque estando 4 millones de soles en el 2011, era una deuda 2011, era un monto mayor de lo que es ahora, ¿no? Teniendo en cuenta el valor y el cambio del dinero. ¿Qué implicaba eso? Que no se pudiera pagar de alguna manera, de manera inmediata, sino se pague de manera progresiva. ¿Cuál fue de alguna manera lo que pasó en el interín? Lo que pasa es que cuando se pide el embargo, porque la Municipalidad de Callao no pagó, aún así con ese procedimiento que les acabo de llegar, que fue primero, ¿no? Que coordine, que asigne el pago, que modifique su presupuesto y que se comprometa, si es que lo hace en ese año o de manera progresiva en varios años, no hizo ni uno, ni los dos, ni los tres. Y nos tuvimos que ir, bueno, en ese caso, los abogados tuvieron que ir a ejecución forzada, lo cual implicó embargar las cuentas del Estado. Pero ahí se tiene que hacer 2 diferenciaciones. Cuando se embargan las cuentas, y lo ya vamos, las del Estado, tienen que haber cuentas afectadas al uso público y al uso privado. Josué, ¿cuáles serían las cuentas que nosotros podríamos encontrar en una municipalidad o cualquier entidad que pueden estar destinadas para un uso público y un uso privado? Yo les pregunto, a ver, yo les suelto la clave y ustedes me dicen, ¿ya? Vamos a compartir acá. Vamos a compartir acá. Yo les pregunto a ustedes, el pago de los trabajadores, el pago mensual, ¿es una cuenta destinada para un uso público o un uso privado? El pago para sus trabajadores, ojo, tengan en cuenta que estamos pagando a personas que son dependientes y que prestan un servicio público. Yo les pregunto, ¿el pago de los haberes a sus trabajadores es un uso público o un uso privado? ¿Ustedes qué piensan? A ver, yo entidad tengo que pagarle mi deuda. Por ejemplo, mi sueldo, que yo trabajo en el Poder Judicial. Si una empresa inicia a atacar, ¿pueden pagar esas cuentas? ¿Esa cuenta destinada al pago de haberes? ¿Qué piensan ustedes? A ver, otro ejemplo más cercano. La universidad que recauda por el examen de admisión, que cuando, no sé, en mi época yo te pagaba 300, 400 por él. Ahora no sé cuánto está. Este, ese dinero que recauda por el examen de admisión, ¿es para uso público o para uso privado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Para uso privado? Para uso privado. La empresa, cuando alquila la universidad para eventos, ¿uso privado o uso público? Para eventos de Privado. conciertos, de graduaciones, ¿qué? Privado. Claro. Privado. Pero, doctor, ¿cuándo sabemos que es uso público? O sea, ¿cuándo nos damos cuenta de que es de uso público?
ahí tienes que ver cuál es el objeto y función de la municipalidad. Por ejemplo, una universidad, ¿cuál es sus funciones públicas, su objeto público? Educar. ¿No? Educar. Su objeto es alquilar bienes para que otras personas se gradúen para eventos? No. No, no está. Pero en la pregunta de los saberes, por ejemplo, los saberes laborales, yo Ya. también a primera vista dije, debe ser privado, incluso de hecho hay uno de los presupuestos que establece no en prioridades de deudas, se establece como una de las deudas laborales, por lo que de alguna manera me daba sentido, ¿no? Decir de que, bueno, si es una deuda que se entiende de que va a tener Una prioridad, cosa es significa la de que deuda laboral para personas que están litigando contra el Estado y otra cosa es para personas que están trabajando en el Estado. es Ya, distinto. claro, Ah, ok. yo te Pero, pregunto, las personas que trabajan en el Estado, no de manera directa, si bien si uno puede decir, Josué, ¿no? Estas personas que trabajan para el Estado, pucha, se les paga pero son privadas, ¿no? O sea, debería embargárselo, pero yo te pregunto, ¿se les está pagando como fin, no directo, indirecto, para prestar un servicio, para coadyuvar al servicio público, claro, sí ahí o no? sí sería público, por eso digo. Exactamente, porque están coadyuvando, porque no es de manera directa, sino de manera indirecta, pero están coadyuvando al servicio público. Entonces, Porque cuando son haberes, digamos, qué pasa si les presupuestados, dejan de pagar a las personas que trabajan? ¿cómo? ¿Qué va a meter? ¿Cómo? ¿Qué pasa si no les, si eso, pongamos pues, qué pasa si se embarga esas cuentas donde supuestamente están los saberes de los trabajadores? ¿Qué pasaría con los trabajadores? Dejan de trabajar, ¿no? Dejan de trabajar. Y a la larga, ¿qué pasa de manera indirecta? No se cumple la función de la entidad. O materialmente no se va a poder cumplir la función, ¿no? Por eso, entonces, Materialmente. los saberes laborales, dependiendo del caso, van a ser públicos o privados. Si son presupuestados y son específicamente para el cumplimiento de fines, serían de dominio público. Pero si Ojo, fueran, ojo, y hay que tener en claro, hay que tener en cuenta, y vamos a ir parte por parte, ¿ya? Muy bien que hagas esas anotaciones. Yo les pregunto, porque hay un tipo de cuentas. El embargo las cuentas que se llaman recursos directamente recaudados, que prácticamente tienen todas las municipalidades, hasta la universidad, son aquellas, por ejemplo, como te decía el caso, en las cuales la universidad, por ejemplo, cuando cobra todos esos por examen de admisión, obviamente es eso algo privado. Cuando va a ser alquileres, es algo privado, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, la municipalidad, como es el caso que en este caso estoy proyectando. La municipalidad tenía dos cuentas. La primera cuenta, el pago de los saberes a sus trabajadores, y la segunda cuenta, el pago de sentencias judiciales. Pago de sentencias judiciales. ¿Cuál de esas dos cuentas se puede embargar? Ahorita vengo. Ya. En ese caso, ¿cuál de esas dos sentencias, cuál de esas dos se puede embargar? la que es de pago para sentencias judiciales, ¿me entiendes, no? Claro, el pago de la sentencia judicial. Ya, ahora yo, para que no vean que estoy hablando piedras, no estoy hablando piedras, les voy a mostrar parte de las piezas procesales de ese caso, ¿ya? Pero, a ver, vamos yendo a otro ejemplo. En una empresa, en una municipalidad, no, mejor vamos a, a ver, ¿cuál podría ser? Mm, ah, no se me viene ese, a ver, una entidad pública en el Poder Judicial, ¿qué podría ser? Mm, no, es que siempre tienen esas piezas. A ver, un ratito, a ver, chicos. Quiero que vean estas piezas para no, para que, o sea, lo que yo quiero que ustedes puedan entender las instituciones o sea, al menos de manera clara, para que a la hora de la hora, cuando les toque el examen, no haya ningún problema, pues, ¿no? No, esta no es la 2, creo. A ver, es la 2, era la 3. La 3 corrige.
No, la 1 era. ¿Y cuál es la resolución que resuelve el incidente? Para un ratito, chicos. Perdón. No es la 2, no es la 3. Una aquí. Ah, voy a poner. No la ubico. Ya, en esta resolución que les voy a ir comentando, de alguna manera habla también sobre la naturaleza de las cuentas que tienen, en este caso, bueno, la municipalidad específicamente. Este proceso está en trámite todavía. Sí que, o sea, está en trámite de ejecución, o sea, está en ejecución todavía. Y eso que es del 2008, hay otra pieza procesal que de ahí les voy a pasar, que desde el año 97 siguen pagándole a un sujeto que inició su proceso. Si estos procesos de obligaciones de dar suma de dinero entre privado y Estado, es prácticamente, te lleva la vida, y hay abogados que siguen ahí, obviamente, tal vez por la cuantía del proceso, ¿no? Hacen su mérito ahí, bueno, prácticamente viven su vida ahí, ¿no? O sea, ya es cuestión de cada uno, ¿no? Pero lo que yo veo es que es muy importante, ¿no? Tener en cuenta, a ver, creo que sí, estas cuenta, inembargable. Ya, quiero que leamos esta pieza de la resolución. Ya para ir, prácticamente los demás casos es lo mismo, le voy a hacerle una más, pero sí quisiera que tengan en cuenta estas ideas, por favor, para efectos del examen, ¿ya? A ver, ustedes me avisen si lo pueden ver, ¿ya? Yo sé que es un poco tedioso, mira, Josué, esto, un poco mucho conocimiento, mucha información. Sí lo sé, pero es obviamente parte de, si algún momento les va a tocar litigar así, pues tienen que estar preparados, ¿no? En este caso es lo que les había comentado, ¿no? Habían apelado, siempre la Procuraduría procura apelar todo para no pagar, ¿no? Dice por escrito, pretende que se declare nula la resolución apelada, funda su decisión en informe pericial. En este caso les pongo un contexto, no se sabía bien dentro de las cuentas que tenía la Municipalidad de Callao, cuáles eran de dominio público o para uso público y uso privado. Entonces, ¿qué se hizo? El juzgado, en ejecución de sentencia, dispuso hacer un informe pericial contable para efectos de determinar cada una de la naturaleza de las, ¿cómo se llama? De las pretensiones, ¿ya? De las pretensiones. Y en este caso dice, ¿no? La resolución apelada funda su decisión en el informe pericial donde señala que las cuentas corrientes 1, 2 y 3 cumplen función pública y la cuenta denominada sentencias judiciales cumple función privada, ¿no? Sin embargo, en la recurrida no se fundamenta. Esto es lo que está cuestionando el Callao. Luego dice, la resolución apelada funda también casi lo mismo, cumple función, 3 cuentas función pública y una cuenta función privada, sin embargo la recurrida no se fundamenta debidamente, por lo tanto, no tiene capacidad jurídica el perito para examinar, por lo tanto debe anularse. En esta resolución de vista, siempre es importante tener en cuenta uno de los primeros pronunciamientos que habló el TC sobre el tema de la embargabilidad de los bienes del Estado, y en el cual el expediente acumulado 15-2001, 16-2001 y 4-2002, acción de inconstitucionalidad, ha dicho que ante el vacío de legislación que precise qué bienes estatales pueden ser embargados, el principio general es que al juez le corresponde pronunciar el carácter embargable de un determinado bien, o sea, con lo cual yo les decía que todo bien es embargable, pero hay que determinar determinar su naturaleza de embargabilidad, ¿no? Analizando en cada caso concreto si el bien sobre el que se ha trabado la ejecución forzosa está o no relacionado con el cumplimiento de las funciones del órgano público y si está o no afecta a un uso público. También se ha expresado que los órganos jurisdiccionales tienen el deber motivación para determinar el carácter embargable de un bien determinado, manteniendo dos parámetros de evaluación. Si el bien embargar tiene relación con el cumplimiento de las funciones del órgano público y si el bien embargar está afectado a un uso público. Bajo ese contexto corresponde determinar si la cuenta para el pago de las sentencias judiciales es un bien embargable, ¿no? Y ahí empiezan en el presente caso, el informe concluye que las sentencias judiciales cumplen una función privada, por lo tanto es susceptible de embargo. Ya.
Dicho informe pericial se sustenta en lo remitido, ¿no? Por lo que mismo que había indicado la municipalidad de Callao, De igual manera, Fluidinautos, que mediante informe presente con la propia demandada, la copia demandada, ha reconocido que los fondos destinados al pago de sentencias judiciales son susceptibles a las acciones de embargo, por lo tanto, la alegación de que no existe demolición, siendo claro que documentos que acreditan la naturaleza privada de la cuenta corriente. Abundando esto, hablan de la ley del de presupuesto público, el cual no más que el presupuesto inicia, la entidad obligada tiene que afectar un máximo del 5% como partida específica para atender el pago de sumas de dinero por efecto de sentencias judiciales. Asimismo, es un numeral, el Ministerio Público, a través de la dirección, procede a la cuenta de una cuenta bancaria para cada entidad que lo solicite, en el cual la entidad deberá depositar mensualmente los fondos de las afecciones presupuestales mencionadas bajo responsabilidad oficial, de lo cual se concluye que la cuenta para el pago de sentencias judiciales constituye un porcentaje específico del presupuesto, destinada exclusivamente para el pago de sumas de dinero de sentencias judiciales, siendo por tal razón el embargo sobre la misma, teniendo en cuenta que el objeto de la medida resulta coincidente con el fin propio de la cuenta bancaria. ¿Cuál es? Precisamente el pago de las sentencias judiciales. Bueno, ya esta es la devolución de los certificados, en la cual les determina si estos se habían extraído o no de la cuenta bancaria. Y bien, y de alguna manera, esto ya es la parte más de fondo, que es el tema de los, y eso ya no tiene que ver mucho, sí lo vamos a ver en ejecución, en proceso de ejecución. Pero mi idea principal es, si ustedes se han dado cuenta, de que hace toda una especie de desarrollo normativo en las cuales no se está hablando específicamente de las razones por qué una cuenta de sentencias judiciales, valga la redundancia, forma parte de aquellas cuentas que son para uso privado. ¿Ya? Esto es muy importante. Estas sentencias, léanlo en su momento, no va a venir, pero léanlo, las recomiendo. Y ya para ir cerrando, para no autosegarles más, quisiera leerles esta sentencia más que también repite lo mismo, ¿ya? Este caso también es un sujeto que demanda al Ministerio de Agricultura por una deuda, en la cual se pelea por el tema de que se habían afectado cuentas, y la parte del Ministerio de Agricultura dice, no, pero esas cuentas yo lo utilizo para fines públicos, y en este caso creo que se había afectado a una de las empresas que eran parte del Ministerio de los órganos, que eran los informes. Y ahí habla, ¿no? Ahí estaba en discusión dos cosas, no solamente el tema de la afectación, sino también estaba en discusión el tema de si Osinfor, al ser un órgano adscrito al Ministerio de Agricultura, su naturaleza del pliego, porque recordemos que el Ministerio de Agricultura es una entidad, si tiene un órgano adscrito por teoría de la administración, se entendería que ese órgano, su presupuesto está adscrito al ministerio y no es un órgano autónomo, ¿no? Entonces ahí el debate era, ¿este organismo tiene un presupuesto autónomo o tiene un presupuesto que forma parte? Y de acuerdo a eso hay que recordar en cuenta que cada presupuesto tiene cuentas. Entonces ahí era el tema, ¿de dónde sacamos las cuentas? ¿Del Ministerio de Agricultura, si es que es un solo uno, o del que es supuestamente? Entonces ahí había dos discusiones, la naturaleza del órgano y también de dónde se va a sacar las cuentas y cómo se va a afectar, uso público, uso privado. Y es lo que acá también en esta resolución se ve, ¿no? En el caso de autos se crea el canon, dice, creas el organismo de los Infor como órgano público ejecutor con personalidad jurídica y derecho público interno, encargándose, ¿no? Está adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros y constituye un pliego, ojo, y constituye un pliego presupuestal. Entonces, ahí la norma dice que sí constituye un pliego presupuestal, que es muy importante porque es una cuestión jurídica importante de dónde se va a afectar y de dónde se va a sacar el presupuesto, de qué partida, ¿no? Que siendo así, las cuentas corrientes han sido transferidas al Ministerio de Economía y Finanzas, así como hace informe correspondiente tal que dichas cuentas no forman parte de los bienes de dominio privado de la demandada. Por lo tanto, serían bienes inembargables en el caso de otros al no formar parte de los sujetos, no formar parte de los sujetos porque son otros sujetos, lo cual se encuentra acreditado con los anexos. Asimismo, es menester señalar que si bien es cierto, CERFOR es un órgano público técnico especializado, con pliego presupuestal adscrito, conforme lo refiere la parte, no es menos cierto que le corresponde la misma acreditar con documentos fehacientes si las cuentas corrientes son de administración de ella, máxime si el acuerdo de la prueba recae en quien lo solicita. Por lo tanto,
no sería posible desafectar dichas cuentas indicadas. Improcedente la oposición del Ministerio de Agricultura, ¿no? Procedente, no lo señala bien su determinación, y fundada la afectación respecto a las cuentas a la parte demandada tales, ¿no? Que obviamente no eran parte del proceso. Improcedente con respecto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de la naturaleza de cada pliego, porque es muy importante. ¿Ya? No va a venir en el examen, pero sí quisiera comentar. Esta resolución tal vez le puede ayudar un poco más a entender lo que les había señalado, que es sobre este mismo caso que habla sobre la naturaleza de las cuentas corrientes, pero aquí es muy importante, y para ir cerrando, porque a mí habla todas las cuentas que se han embargado, de aquellos bienes, ¿no? Aquí dice, no, por aquí está, por acá, por está, por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es lo que había dicho el Tribunal Constitucional, de aquellos bienes que pueden ser afectos para uso público o que están destinados, ¿no? Para uso público. ¿Dónde está? Allá. Dice, una revisión completa haciendo, se tiene que las cuentas aperturadas a nombre del Ministerio de Agricultura y se encuentra debidamente, son cuentas que contienen ingresos directamente recaudados por la ejecutada y que al no estar destinadas al uso público, ni mucho menos estén directamente relacionadas al cumplimiento de las funciones del órgano público, ojo con esa palabrita, cumplimiento de funciones, o sea que pueden ser los saberes, los pagos, ¿no? Hasta uno puede decir, José, y los viáticos a los trabajadores, a los gerentes podría decirse que así también, ¿no? Un poco dudoso, ¿no? Pero bueno, se tiene que tales cuentas son susceptibles de ser embargadas, tal como sucedió en el presente caso. Yo quería, a ver, espérate, esta resolución, ya. A ver, están por acá. Ya. Esta frase es muy importante que ya para ir cerrando. Esta misma sentencia señalada como criterio interpretativo resulta constitucionalmente legítimo proceder a la ejecución forzosa contra los bienes del Estado siempre y cuando estos sean de dominio privado. Sin perjuicio de ello, le ha impuesto a los órganos públicos revestidos de competencias ejecutivas un deber de valoración, motivación y fundamentación al momento de determinar el carácter embargable de un determinado bien del Estado, otorgándole dos parámetros de evaluación. Y eso quiero que lo tengan bien entendido. Si el bien embargar tiene relación con el cumplimiento de funciones del órgano público y si el bien embargado está afectado a un uso público. Ahí hay que tener en cuenta dos cuestiones. Un bien, cuando está en cumplimiento de las funciones del órgano público, puede ser un bien, una cuenta de dinero, como se podría también decir un bien inmueble. Por ejemplo, ¿qué está destinado para el cumplimiento de funciones públicas? El pago de haberes, el pago para los trabajadores de limpieza de la municipalidad, también sean otras entidades. También podría ser una casa que forma parte, una casa donde es un bien, como ya les decía, es un bien que es donde está desarrollándose, no sé, la unidad de contribución de contribución de pagos a la municipalidad está alquilada o sea propia de ella, esa no puede ser afectada porque está destinada a un uso, está destinada al cumplimiento de una función. Pero otra cosa distinta, que es muy importante señalar, dice si el bien embargar está afectado a un uso público. ¿Ya? O sea, el cumplimiento de funciones, aunque uno puede decir que es casi lo mismo, podríamos señalar que cuando dice que está afectado a un uso público, podríamos decirlo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las carreteras, ¿no? O el tema inclusive de ciertos pasos o servidumbres que podrían ser determinadas. Mucho se podría, tal vez, ¿cómo se podría decir? Que es casi lo mismo, pero por ahí obviamente podríamos decir que una cosa es de manera directa y otra cosa es de manera indirecta, ¿no? Porque una cosa es el cumplimiento de las funciones, porque algunos dicen el cumplimiento de las funciones, por ejemplo, el pago de haberes, pero por ejemplo, el bien está afectado a un uso público es casi de manera inmediata, que podrían ser los locales. Pero eso es una cuestión de interpretación, ¿ya? Pero lo único que quiero que tengan en cuenta es que sí se puede embargar las cuentas del Estado, pero primeramente determinando si es que estas cumplen o no funciones al servicio público o están afectadas a un uso público, valga la redundancia. ¿Ya? Es muy importante tenerlo en cuenta. Y obviamente uno de los criterios, aunque no lo diga el TC, es primero tener en cuenta cuál es la función de ese organismo. Si su función es educar,
y está alquilando, pues obviamente no. Eso ya tendría que ver hasta inclusive con temas de libre competencia. Además, el Estado no puede, uno podría hasta decirse, ¿no? ¿Dónde está la libertad de empresa? Pero eso son otras disquisiciones. ¿Ya? Bien, chicos, hasta acá vamos a terminar la asesoría del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, o no les ha quedado claro, o no me he entendido bien, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. A ver un ratito. Otra pregunta yo que sí quería hacerles a ustedes era, básicamente, ¿saben si va a haber, va a haber vacaciones? Creo que no me escucharon. Eso lo comentaste al inicio y creo que te respondimos en que no avisabas ahorita nada la facultad respecto a ello. Ya, caballero nomás, pero ¿qué vamos a hacer, pues? Caballero nomás. Ya, pues. Ya, pues, chicos. Entonces, no sé si alguna duda o consulta hasta acá, o no les ha quedado claro, o no. Al 31 y consejo de facultad. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? O quieren de alguna manera que en una próxima oportunidad repase el tema, si es que no les ha quedado claro. A mí más me gusta hacerlo en diapositiva. Amo la diapositiva, pero también me gusta hacer la pizarra. Siempre es bueno hacer un poco más esquemático también esto. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, les agradezco bastante a las personas que se han quedado hasta esta hora. Gracias por su tiempo y espero que de todo corazón les haya servido algo, no solamente para el examen que se viene, sino también para su vida práctica. Si en algún momento les toca litigar esto, créanme que es un poco pesado, pero tiene lo suyo. ¿Ya? Una Bueno, consulta, Josué, sí. es más con respecto al examen, como si hay una metodología para responder el parcial, o sea, sé que hay casos prácticos y cuál sería, ¿cómo se llama el orden?